Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 29 de abril, le tenemos las noticias. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, exigió una disculpa pública al senador Raúl Morón Orozco y a su equipo de trabajo, al denunciar que sus voceros como Fidel Calderón Torreblanca lo calumniaron y lo denostaron al tratar de responsabilizarlo de los hechos de violencia que se registraron en Apatzingán. Tras la detención de la comandante de la Guardia Civil, María de Jesús, por el delito de sabotaje, el mandatario informó que investigan si existe un vínculo entre la protesta de los policías y los bloqueos carreteros que realizaron delincuentes el mismo día. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, atribuyó al aumento en la percepción de inseguridad que reportó el INEGI, principalmente a los bloqueos y quema de vehículos que provoca la delincuencia, así como a la descoordinación que existe entre dependencias para fijar postura. Al considerarlo una medida para proteger a la población, el regidor del PAN, Hugo Servín Chávez, propuso una reforma al reglamento de justicia cívica para prohibir la música que haga apología del delito en antros, bares y espectáculos públicos. Por mayoría de votos, el Cabildo de Morelia aprobó la cuenta pública trimestral correspondiente al primer trimestre del año, cuando el ayuntamiento tuvo ingresos por 1,187 millones y gastó 828 millones de pesos sin contratar deuda pública. Michoacán registró un crecimiento del 2.8% en afluencia turística durante Semana Santa y Pascua, cuando recibió casi 696,000 turistas y visitantes que dejaron una derrama económica de 938 millones de pesos. La Secretaría de Turismo reportó que por primera vez 29% de los paseantes se hospedaron en Airbnb. El Instituto Electoral de Michoacán tiene en proceso al menos 5 procedimientos sancionadores relacionados con presuntos actos anticipados de campaña, por lo que llamó a los aspirantes y a los ciudadanos a respetar las reglas de la elección judicial. Como un reconocimiento tanto al talento individual, el compromiso social y el esfuerzo familiar de menores de entre 6 y 12 años de edad, el Congreso de Michoacán entregó el premio al Mérito Infantil 2025. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me denuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de martes, es 29 de abril y como cada mañana le agradezco el favor de su atención, le invito también a que se quede con nosotros, le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Bienvenidos también quienes nos sintonizan a través de Facebook, ya estamos listos en esta transmisión, donde nos encuentra como postdata.news, estamos para servirles. Y un saludo también para quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Tele, en el canal número 8 del Telecable. Gracias a todos por estar con nosotros, gracias por su confianza. Soy su servidor Carlos Monge, le dejo abierta la posibilidad de que se ponga en contacto con nosotros. Le recuerdo que estamos en la posibilidad de leer sus comentarios en Facebook, ahí los leemos de inmediato, y también así de manera inmediata en el teléfono, en el número celular, mejor dicho, a través de un mensaje vía WhatsApp 44 33 18 10 22. Quedamos a sus órdenes. Vámonos con las noticias, porque ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya exigió una disculpa pública al senador Raúl Morón Orozco
por las declaraciones que hicieron sobre todo su equipo de trabajo. Raúl Morón no fue más allá, no comprometió prácticamente nada luego de lo que padeció allá en Apatzingán, pero sus cercanos colaboradores, que luego suelen fijar posturas a nombre pues de esta tribu que ha organizado a otras tribus para impulsar la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán en el 2027, pues asumen pues esa condición como de voceros. Han salido a manifestarse en varios momentos y en otros incluso han salido acompañados de Raúl Morón. Esta vez no estuvo Raúl Morón, pero ellos salieron por su cuenta y se le fueron a la yugular prácticamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en alguna dimensión haciéndolos responsables, sobre todo con mayor vehemencia a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pero también a Alfredo Ramírez Bedoya de los acontecimientos en Apatzingán, donde hubo sillazos y se hicieron de palabras, de insultos allá en la Tierra Caliente. Bueno, después de todo esto es que el gobernador pide que sea el propio Raúl Morón el que le ofrezca una disculpa pública al denunciar que estas personas como Fidel Calderón lo calumniaron y lo denostaron al tratar de responsabilizarlo de estos hechos. Así las cosas. El mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya exigió una disculpa pública al senador de Morena, Raúl Morón Orozco, y a su equipo, al denunciar que sus voceros, como el experredista Fidel Calderón Torreblanca, lo calumniaron y lo denostaron públicamente, al igual que la figura del gobernador, al tratar de responsabilizarlo de los hechos violentos que se registraron durante un evento informativo que se realizó el sábado en Apatzingán. En conferencia de prensa, aseguró que los estatutos de Morena prohíben que exista denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes del partido Movimiento, por lo que demandó poner alto a la calumnia y al intento de querer tergiversar la realidad. Debo ser firme y exigirle al senador una disculpa pública de él y de su equipo, de sus voceros, por la calumnia, la denostación contra mi persona y contra mi figura como gobernador. Entonces creo que debe haber respeto, y eso es lo que piden los estatutos de Morena: respeto, que nos respetemos. Yo he sido muy respetuoso de él, de su equipo, de sus voceros, pero sí creo que es momento de que se ponga un alto a la calumnia, a la denostación, a querer tergiversar la realidad. Ramírez Bedoya expuso e incluso leyó parte de la publicación que hizo en redes sociales el exdiputado y exsecretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca, quien la tituló "Ese liderazgo estúpido", para luego referirse a la ausencia de liderazgo en Palacio de Gobierno y responsabilizarlo como gobernador de que, pese a que había retenes de la Policía Estatal en las carreteras de Apatzingán, se haya permitido el ingreso de los agresores que bajaban en autobuses. El Ejecutivo consideró que la publicación tenía una agresividad visceral que no solo iba dirigido a su persona, sino al gobernador, pese a que se refiere a datos que son falsos. Y lo que pretende con una agresividad de verdad visceral, la cabeza, ¿no? ¿Qué dice la cabeza? Es liderazgo estúpido. Vean nomás, el nivel de agresividad que se quiere imprimir contra mi persona, contra el gobernador. La ausencia de liderazgo del Palacio de Gobierno de Michoacán, así como sus súbditas y súbditos políticos. Vean el lenguaje. Y finalmente establece que cómo van a explicar Alfredo Ramírez Bedoya y Fanny Arreola Pichardo, la presidenta municipal de Apatzingán, que no tiene nada que ver en el tema igual que yo, que sus jefes de sus policías, su omisión o tolerancia al dejar pasar autobuses y a los agresores hasta la plaza principal. A ver, tenemos detenidos
Detuvimos autobuses y detuvimos personas. Entonces, esto que señala es falso. El gobernador se manifestó a favor de que la Fiscalía General del Estado investigue y determine lo ocurrido, pero recordó que fueron detenidas 5 personas como presuntos responsables de los hechos y asegurados al menos 13 autobuses que estarían implicados en lo ocurrido. Sin embargo, rechazó que esto tenga que ver con algún tema interno del partido. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvo a estas 5 personas, al igual que estos 3 vehículos, 3 autobuses que pues se considera están implicados en el traslado de las personas. La Fiscalía está en la investigación del caso y bueno, creo que es también muy importante que se aclare esta situación. Lo que sí tenemos como avance es que no es un tema de confrontación interna entre Morena, no tiene nada que ver con un tema interno de Morena, para nada, y se continúa con las investigaciones. Alfredo Ramírez recordó incluso que en un debate que se realizó en 2015, cuando fue candidato a la alcaldía de Morelia y Raúl Morón se postuló por el PRD, lo invitó públicamente a que formara parte del partido Guinda. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador exige una disculpa pública del senador Raúl Morón, pero también de sus colaboradores, de sus cercanos, refiriéndose en específico a Fidel Calderón Torreblanca, de quien toma el ejemplo. Ayer, en términos coloquiales, como dicen los niños, como dicen los chavos, ayer Fidel Calderón se rajó, así literal, se rajó, reculó después de lo que había manifestado públicamente. Y me parece que ante tanta maroma que quiso dar ayer para rajarse, pues quedó peor que si simplemente dice me equivoqué, exageré, ofrezco la disculpa, o sin pedir disculpa, pero decir, ¿saben qué? Creo que se me calentó la cabeza y dije lo que no quise, y haberlo dejado ahí. Pero no, mire, dice que ayer en un comunicado que publica después de lo que señaló Alfredo Ramírez, Fidel Calderón publica, pues hay una explicación para argumentar que no va a ofrecer la disculpa pública y que nunca, dice él, que nunca insultó al gobernador. Y bueno, pues le voy a leer un párrafo de lo que primero señaló Fidel Calderón Torreblanca en sus redes sociales. Dice así, textual: es el liderazgo, estúpido. Y luego, para si queda alguna duda de a quién se refiere, dice: la ausencia de liderazgo en Palacio de Gobierno de Michoacán, así como en sus súbditas y súbditos políticos, les tiene desesperados al grado de orquestar hoy un grave episodio de violencia en contra de ciudadanas y ciudadanos libres y auténticos. Sin duda le dice estúpido al gobernador. Me parece que no hay nada que cuestionar aquí. Número 1. Pero por si quedara alguna duda, luego dice que hay una ausencia de liderazgo en Palacio de Gobierno de Michoacán. Bueno, ahí termina de ser contundente. Falta de liderazgo en Palacio de Gobierno de Michoacán, pero no solo ahí, sino entre las súbditas y los súbditos políticos de ese gobierno, de ese liderazgo. Y luego dice que los tiene desesperados, y luego acusa que los tiene tan desesperados que han orquestado un grave episodio de violencia. Bueno, si esto no está dirigido a Alfredo Ramírez Bedoya, pues ¿a quién? Luego, seguramente ya cuando Raúl Morón no asume las acusaciones, que también usted seguramente va a coincidir conmigo, pues Raúl Morón no se va a subir a ningún ring.
Raúl Morón, en la lógica que hoy tiene como, digamos, el favorito al interior de Morena, según las encuestas que hay, según las encuestas que se publican, vaya usted a saber si son o no verdaderas, pero según esas encuestas, Raúl Morón encabeza las preferencias electorales. Y ante esta realidad, que aceptan la gran mayoría de sus opositores de que él es en este momento el candidato a vencer, está claro que no se va a subir a ningún ring, está claro que él no va a pelear con nadie, está claro que en su estrategia él va a pasar como el hombre tranquilo, sereno, que no se va a comprometer. Para eso tiene a Leonel Godoy, de pésima memoria en Michoacán, terrible memoria de un gobierno corrupto, con índices de criminalidad terribles, la aparición de grupos delincuenciales, autodefensas, las bombas que estallaron, las granadas de fragmentación, que estallaron en el centro histórico, una desgracia por todos lados, sospechas enormes de corrupción, incremento de las obras públicas de manera vergonzosa, como el caso de la presa J. Mújica, el no pagar lo que le quitaban a los trabajadores del Estado para, según ellos, reportarlo a algunas instancias de terceros, y resulta que no pagaban. Era una desgracia por todos lados. Bueno, ese colaborador de Raúl Morón, pues puede hacer hoy el trabajo sucio. Otro como Fidel Calderón, que estuvo también en ese gobierno como secretario de gobierno, pues también puede hacer el trabajo sucio, el de los señalamientos, el de las acusaciones, como en esta ocasión. Otro más puede ser Juan Carlos Barragán, ex integrante del gabinete de Silvano Aureoles y hoy en Morena. Cualquiera de ellos y otros más pueden hacer esos trabajos sucios, esos señalamientos, para que no se vaya a meter en esos temas Raúl Morón. Eso está claro. Pero luego sale, retomando el tema de Fidel Calderón, sale a decir que pues no va a pedir ninguna disculpa pública, y señala así en su primer párrafo, dice: estando reunido con el senador Raúl Morón y el diputado federal Leonel Godoy y otras compañeras y compañeros, me llegó la noticia de las acusaciones que el gobernador Alfredo Ramírez hizo a mi persona en su conferencia de prensa este lunes. A ellas me referiré puntualmente, dice. Coincido con Alfredo Ramírez, con el compañero, ya le dice compañero, ya no es el de liderazgo idiota, no, ahora ya le dice que es el compañero Alfredo Ramírez, cuando afirmó que quienes nos agredieron en Apatzingán no son militantes de Morena. Bueno, esto también, señalamiento que ahora hace Fidel Calderón retractándose, y lo que dijo Alfredo Ramírez de que no es un tema de Morena, por supuesto, todas las evidencias indican que es un tema de Morena, porque Morena es el PRD, es el viejo PRD que ahora se fue para allá y se reforzaron con los priistas más corruptos que tengamos en la memoria, como Manuel Bartlett o como los Yunes ahora recientemente, por mencionar a un par de ejemplos, Pero abundan ahí lo peorcito del PRI, llegó a Morena y ahí los han cobijado y ahí los han cuidado, pero tiene la esencia de las tribus del PRD que también se agarraban a sillazos, o sea, tiene todas las características de ellos, pero dicen que no es un asunto interno, y en eso pues coincide, dice él, con Alfredo Ramírez. Y luego se desdice y dice que aludió al gobernador en 2 ocasiones. ¿Cómo van a explicar, dice él, qué fue lo que dijo Alfredo Ramírez y Fanny Arriola, jefes de estas policías, su omisión o tolerancia al dejar pasar los autobuses y las agresiones hasta la plaza principal de Apatzingán? Según él, solo le dijo eso a Alfredo Ramírez, y no que es el liderazgo estúpido y que es la ausencia de liderazgo en Palacio de Gobierno de Michoacán. Y luego, para colmo de males, dice que la frase es el liderazgo estúpido, y aquí ya le quita la coma entre liderazgo y estúpido, dice, no está dirigida a nadie ni alude a persona alguna, es un eslogan, según él,
que tiene su origen en la política norteamericana y que desde hace décadas lo acuñan millones de personas en el mundo para hacer énfasis en las ideas que quieren comunicar y recuerda que el original, la frase o eslogan original dice: es la economía, estúpido, con coma, aquí sí, y en la primera que ya se desdice, le quita la coma, pero en la original está clarísimo que le dice a Alfredo Ramírez que es estúpido. Hay que quede que tiene un liderazgo estúpido, hay que quede para ver cómo evoluciona este tema, porque evidentemente hay una molestia por el posicionamiento que hizo Alfredo Ramírez, hay una molestia grande, puntual, y va a ser difícil que esto se recomponga. Usted ya lo sabe, Raúl Morón y Alfredo Ramírez no se tragan, no se soportan, tampoco lo hacen sus equipos de campaña, se han jugado chueco en la última elección, como ejemplo máximo fue la elección en Morelia, donde pues su gente sobre todo de ambas partes, reconocieron y tienen conocido que no hubo respaldo, por ejemplo, del equipo de Raúl Morón para la candidatura de Carlos Torres Piña, por considerar a Carlos Torres Piña un cercano a Alfredo Ramírez. No se tragan, no se soportan, y ahora Fidel Calderón arremete durísimo contra el gobernador, lo insulta, le dice que no hay liderazgo en Palacio de Michoacán, le dice estúpido, y luego se retracta, le da como que algo de frío, algo de miedo, y se desdice de una manera, pues me parece a mí ya hasta vergonzosa. Así la clase política de Morena, veremos hasta dónde llega todo esto. Lo que no hay duda es que es una molestia, es un enojo contra Raúl Morón, porque como decía también Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, pues son eventos engañosos donde dicen, según Carlos Manso, que están convocando a foros por el tema de la elección del 1 de junio al Poder Judicial, pero realmente son actos anticipados de campaña. Y para sustentar esto que dice Carlos Manso, bueno, en las imágenes lo que se puede apreciar y lo que dicen algunos de los que estuvieron ahí presentes, pues es que en ese tipo de eventos lo que más se observa son las mantas, por lo menos una que se suele poner para posicionar ahí la imagen, el nombre de Raúl Morón Orozco, no de que voten el 1 de junio, no hay ninguna promoción en ese sentido, la promoción es del nombre y la imagen de Raúl Morón, y en esto sustenta Carlos Manso el que se trata de actos anticipados de campaña. Así la disputa por la gubernatura en Michoacán y sobre todo al interior de Morena, aunque ahora Alfredo Ramírez y Fidel Calderón en lo que coinciden, por lo menos en sus dichos, es que nada tiene que ver lo que pasó en Apatzingán con Morena o la disputa al interior de Morena. Me parece que el grueso de la población pensamos diferente. Todo lo que pasó en Apatzingán está totalmente vinculado a lo que sucede al interior de Morena en la disputa por el poder. Pero veremos qué dicen las autoridades, que deberán dar una respuesta rápida. Está muy simple el asunto, porque detuvieron a 5 personas, porque alguien fue a contratar autobuses, los que llegaron ahí, no debe de haber mayor problema para dar con el autor intelectual, porque hubo un diputado independiente local vinculado a Carlos Manso, que anduvo preguntando ahí quién traía retenidos los autobuses, dónde estaban los autobuses. Parece que no hay mucho de dónde buscarle con estas evidencias que parece ser señalan claramente quién es o quiénes pudieran ser los responsables. Veremos qué dice la Fiscalía y le mantendremos al tanto. Por lo pronto, está claro que se van a dar hasta con la cubeta, ya se dieron con la silla y se van a dar hasta con la cubeta también al interior de Morena. ¿O usted lo ve diferente? Déjeme informarle también que tras la detención de la comandante de la Guardia Civil, María de Jesús, durante la manifestación que realizaron policías el pasado 23 de abril en demanda de un salario digno, Ramírez Bedoya explicó que buscan deslindar responsabilidades y determinar si el paro de labores de los uniformados podría estar vinculado con los bloqueos y quema de vehículos que se registraron ese mismo día por parte
en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. La oficial fue detenida y presentada el viernes 25 ante la juez de control acusada por los delitos de sabotaje y coalición de servidores públicos, ya que de acuerdo al mandatario su protesta obstaculizó el correcto desempeño del resto de los uniformados y estarían saboteando las instituciones de seguridad. Ese mismo día, que sería eso como a las 8 de la mañana, que toman el cuartel Valladolid y las oficinas centrales, pero ese mismo día ocurren los acontecimientos de la delincuencia organizada en la frontera con Jalisco, Guanajuato, y se extienden a Zacapu, a Comanja, ¿no? Lo que todos ya sabemos. Entonces, sí es entendible que pueda constituirse el delito de sabotaje. Porque mientras estos policías se estaban manifestando, impidiendo la labor de otros elementos de seguridad pública, se suscitó una situación delicada de seguridad en el Estado. Entonces tenemos que deslindar si están vinculados los hechos o no. Si están vinculados, entonces se comprueba el delito penal de sabotaje, que amerita cárcel. Bueno, pues veremos qué pasa, porque pues es la única detenida, no fue la única que se manifestó. La manifestación se dio en varios cerezos a la par, en cuarteles al mismo momento, pero la única detenida es esta comandante Chuy, como también le conocen, es la única que está pagando hasta el momento los platos rotos. Y bueno, veremos qué pasa con este caso y le mantendremos al tanto. Ellos se manifestaban porque dicen que el gobierno de Michoacán les ha incumplido lo que les comprometió con un incremento al salario pues digno. No están conformes con el 5% que el gobierno de Michoacán informó que les otorgó, y no están de acuerdo tampoco con que no les den, igual que a otros elementos, que a otras corporaciones, algunas prestaciones que ellos tienen, dicen, más bajas que el resto, y esto los llevó a manifestarse. Y bueno, ya escuchó usted al gobernador, está investigándose si no tiene que ver esta manifestación con los bloqueos y la quema de vehículos. Pues así las cosas. Sigue sin concretarse la orden de aprehensión en la Normal de Tiripetío como parte de las diligencias por el asesinato del estudiante Carlos Eduardo, y en el que estaría implicado otro de los alumnos de la institución, así lo señaló Alfredo Ramírez Bedoya, quien aclaró no obstante que la situación es específica para la Normal de Tiripetío o la Normal Rural Vasco de Quiroga. Cuestionado al respecto, precisó que se mantiene la oposición a permitir el ingreso y será la Fiscalía General del Estado la que informe cómo van a llevar a cabo este caso. A ver, la orden de cateo que existe es solo para la Normal de Tiripetío y solo para esclarecer estos hechos, que es un delito grave, el homicidio que tenemos en este tema, y sí existe una orden de cateo para investigar este delito en la Normal. Los normalistas se han opuesto a este cateo, ya será la Fiscalía quien nos informe cómo lo podrá llevar a cabo, pero lo sobresaliente es que ya se tienen identificados a los posibles responsables, entre ellos a un mismo compañero de la Normal y 2 personas externas a la Normal. Sí es una situación delicada que hay que esclarecer.
Y ante el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía de Michoacán presentó a uno de los 3 presuntos autores materiales del asesinato del estudiante de la Normal de Tiripetío, Carlos Eduardo N., pero aseguró que también está implicado otro normalista y otro hombre. Ayer le adelantaba esta información, pero ya no alcanzamos a presentarle los detalles. Vale la pena que usted cheque esta información que nos comparte Vero García, que estuvo ahí en la audiencia, y donde la Fiscalía, en lugar de reconocer que no los dejaron entrar a la Normal, como lo ha dicho ya un par de ocasiones Alfredo Ramírez Bedoya, ellos dicen que encontraron la institución cerrada y que pues ya no entraron porque estaba cerrada, no había nadie, no había tampoco pues algún velador, nadie que les abriera. Qué raro, una Normal que siempre tiene gente adentro, que siempre están ahí apoderados de la institución, los normalistas. Pues la Fiscalía fue y no encontró a nadie. La Fiscalía, según lo que pasó en la audiencia, pues se contrapone a lo dicho por el gobernador. El gobernador dijo que no les permitieron el ingreso a la Fiscalía pese a que llevaban ahí una orden de cateo. Y en esta audiencia, pues la Fiscalía dice que no encontraron a nadie, hombre, caray, no, estaba sola la Normal y entonces por eso es que no hicieron ningún cateo. Así las cosas. Otro estudiante de la Normal de Tiripetío, identificado como Julio César N., y el propietario de un bar localizado a escasas cuadras de la institución educativa, fueron señalados por la Fiscalía General del Estado entre los presuntos coautores materiales del homicidio calificado del joven Carlos Eduardo, desaparecido y localizado muerto el pasado 18 de abril. En la audiencia de formulación de imputación, encabezada por la jueza María de la Soledad López Ortiz, fue presentado el propietario del establecimiento de venta de bebidas alcohólicas de nombre Álvaro N. como presunto coautor del crimen, quien, asistido por un defensor de oficio, pidió la duplicidad de término para que se defina la vinculación o no a proceso. La Fiscalía Estatal fue representada por 2 ministerios públicos, mientras que atestiguaron 2 asesores victimales, sin que se presentara ninguna víctima indirecta. Para respaldar su teoría del caso, los ministerios públicos expusieron entrevistas de compañeros y familiares del normalista asesinado, así como de testigos externos, además de peritajes de videos, líneas telefónicas de un vehículo y del propio bar. De acuerdo a lo señalado, cerca de las 8:40 del pasado 13 de abril, Julio César N., otro estudiante de la Normal, llegó a buscar a la víctima y salieron juntos de la institución para dirigirse a un bar que se localiza en la calle Aquiles Sardán de la tenencia de Tiripetío. Ahí se encontraron con el propietario del lugar, identificado como Álvaro y presentado en la audiencia como detenido, y otro sujeto apodado el Burro o el Arpa, con quien comenzaron a discutir, hasta que en un momento dado ataron de manos y pies a Carlos Eduardo con un cable y lo subieron en un coche con la cabeza cubierta. En el relato de la Fiscalía, se señala que en el trayecto le quitaron la vida con 2 impactos de arma de fuego en la cara, para luego abandonarlo en un predio de Lagunillas, donde fue encontrado el 18 de abril. La investigación ministerial describe que otro de los estudiantes atestiguó que el 13 de abril por la mañana acudió a comprar marihuana al interior de la institución y allí encontró a Carlos Eduardo con Julio César. Tras intercambiar unas palabras, observó cómo salieron juntos de la institución rumbo al bar, pero más tarde vio regresar solo a Julio y cuando lo cuestionó por el otro joven, le dio versiones encontradas. En lo expuesto en la audiencia de juicio oral, se precisó también que videos de cámaras de seguridad permitieron a la Fiscalía Estatal identificar a los jóvenes caminando junto rumbo al bar, pero de regreso solo fue captado Julio César. Además, en su declaración, José Salvador, quien vivía en el mismo inmueble donde se encontraba el bar, relató haber estado en el lugar el 13 de abril por la mañana y haber visto cuando el propietario, Álvaro, junto a Julio César y otro hombre, comenzaron a discutir con Carlos Eduardo. Más tarde escuchó un quejido y se percató de que le amarraban las manos a la víctima y lo subían al vehículo del propietario del bar, al que luego dejó de ver varios días hasta que el auto apareció fuera de la casa. Los estudios periciales realizados en el auto del detenido y al interior del establecimiento permitieron encontrar rastros de sangre, pero se precisó que no se ha confirmado que sean del joven asesinado, ya que aún no se tienen los resultados. Tampoco se tiene el perfil genético de los restos encontrados,
ya que estaban en avanzado estado de putrefacción y carcomidos por animales carroñeros, pero se informó que sus padres lo identificaron por los tatuajes y las prendas de vestir. El cadáver fue localizado con un tenis y se encontró otro del mismo lugar, tamaño y marca, al interior del bar. Los agentes del Ministerio Público señalaron que en el dictamen de inspección de la normal de Tiripetío, el personal que acudió expuso que no lo pudo revisar, ya que la puerta estaba cerrada, pero pudo constatar que había varias edificaciones propias de una institución educativa. La audiencia de vinculación a proceso continuará el 29 de abril. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. ¿Qué le parece? La normal estaba cerrada y la fiscalía no pudo hacer su chamba. Híjole. Y luego, ¿qué le parece? Constatado lo que decía en días pasados el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, y que también pues es un vox populi hace muchos años, pues que ahí es un nido de delincuentes, la normal de Tiripetío. Hay enormes sospechas de que hay vínculos con criminales. Y bueno, para colmo de males, por si quedaba alguna duda de estas sospechas, pues ahora resulta que ahí está confirmado por estas declaraciones que se dieron en la audiencia de uno de los presuntos responsables, pues se vende droga y van y ahí les compran y no pasa nada. Y mientras tanto, dice la autoridad, dice el gobierno de Michoacán, dice la secretaria de Educación, Gabriela Molina, y el gobernador Alfredo Ramírez, que ya tienen bajo control la educación. Y dice Mariana Sosa, que está a cargo de esa parte de la educación en Michoacán, la de educación media y superior, que todo está bajo control, que hay orden en las normales. Y luego salen los jóvenes y dicen, a ver, aquí no va a avanzar nada hasta que no pongamos nosotros al nuevo director, hasta que no pongamos a los profesores que nosotros queremos, y luego entonces se calman. Pero si no salen y roban mercancías, retienen vehículos o hacen lo que les plazca en las narices de las autoridades. Pero dicen las autoridades que tienen bajo control a la educación en Michoacán y a las normales, donde como en esta de Tiripetío, además de las sospechas, hoy hay declaraciones que dicen que fueron a comprar ahí droga. ¿Qué le parece? El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, atribuyó el aumento en la percepción de inseguridad que reportó el INEGI, principalmente a bloqueos y quema de vehículos que provoca la delincuencia, así como a la falta de coordinación que existe entre las dependencias para fijar una postura. La falta de coordinación en los discursos sobre lo que sucede en un hecho delictivo, el peloteo de las responsabilidades en materia de seguridad y los recientes bloqueos con quemas de vehículos en 3 estados de la República son los factores para que Morelia haya incrementado la percepción de inseguridad, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el que Morelia pasó de 70.2 a 79.2% en incremento la percepción de inseguridad en la población en el primer trimestre del año. No obstante, el edil mencionó que la percepción está muy alejada de la realidad e invitó a conocer los datos de la Policía Municipal en el que se ha abonado en la disminución de delitos patrimoniales como el robo a casa habitación, el robo, el asalto y el robo a negocios. Una cosa, el país entero, pero una cosa es la percepción y otra los datos. Yo los invito a que revisen las estadísticas, los datos, cómo hemos avanzado en la mejora de la seguridad. ¿Y qué creo que ha abonado en esa percepción? No, a ver, la percepción no es realidad, la percepción es lo que se percibe. ¿Qué es lo que ha abonado? Pues esas falta de coordinación en el discurso, pasa algo y todo el mundo empieza a aventar la pelota a otro lado y a decir no me toca y es culpa de no sé quién y demás. Eso es lo que abona en la percepción. Y hemos tenido temas muy complicados como lo que pasó la semana pasada en 3 estados y en el nuestro fue el peor, fue el más caliente, el de más problemas, pues claro que eso afecta.
Martínez Alcázar enfatizó que los enfrentamientos entre la delincuencia organizada son hechos que afectan gravemente la percepción de inseguridad en el municipio. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. El Cabildo de Morelia turnó a comisiones la propuesta de modificación al reglamento de justicia cívica a fin de prohibir la música que haga apología del delito en espacios de convivencia social de la ciudad. Con estos cambios, el regidor panista Hugo Servín Chávez señaló que buscan dejar un antecedente claro sobre la prohibición de la música que haga apología del delito en eventos, espectáculos públicos y su reproducción en antros o bares de Morelia. Retoman la prohibición que ha generado el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán para que no haya eventos públicos, conciertos donde se presenten cantantes, grupos, música que haga apología del delito. El Ayuntamiento de Morelia, o mejor dicho, la propuesta del regidor panista Hugo Servín va más allá y quiere que tampoco haya reproducción de este tipo de música en los antros ni en los bares de Morelia. Es dejar ya en un reglamento municipal, que es en este caso es el de justicia y el de justicia y orden, para que quede establecido ya como una infracción que es la reproducción de este tipo de música, ya sea en eventos, conciertos masivos o en lugares, bares, antros, restaurantes, quedaría prohibida esta reproducción de esta música. Tenemos que cuidar a nuestra niñez, tenemos que cuidar a nuestros adolescentes, no venderles un falso sueño, una falsa realidad, y creo que tenemos que impulsarlos más bien hacia el deporte, hacia el trabajo, hacia la responsabilidad. Bueno, veremos si prospera esto al interior del Cabildo de Morelia y ya le mantendremos al tanto. Además, ayer por mayoría de votos el Cabildo de Morelia aprobó la cuenta pública trimestral correspondiente a lo que va de este 2025, cuando el ayuntamiento tuvo ingresos por 1,187 millones de pesos y gastos que superan los 828 millones, destacan sin contratar deuda pública. El Cabildo de Morelia aprobó por mayoría el informe financiero del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, correspondiente a la cuenta pública, es decir, al registro de ingresos y gastos realizados por la administración en los meses de enero, febrero y marzo. En el informe se precisa que en el primer trimestre ingresaron 1,187 millones de pesos en productos, ahorros y participaciones. De este total, el ayuntamiento ha destinado 828,911,000 pesos a gasto corriente o sueldos, amortización de la deuda, intereses y jubilaciones. La regidora priista Edna Martínez Nambo fijó su postura en contra al asegurar que falta transparencia en los registros de pagos de eventos, promoción del parque agrologístico, la presentación del programa Mujeres 1000x10 y los gastos de la cabalgata del Día de Reyes. La forma de presentación de este dictamen y del propio informe maneja de manera desglosada algunos de los ingresos y de manera enunciativa los argumentos para las ampliaciones presupuestales, sin dar definiciones específicas de los conceptos, mucho menos los montos a pagar de forma diferenciada y menos en el tema de la deuda de este ayuntamiento. La representante popular hizo un llamado al uso ordenado de los recursos públicos. Sin embargo, expuso lo que llamó ocurrencias en el gasto. Por ejemplo, el pago de 4,976,000 pesos por una réplica de la ciudad de Morelia en una escultura de bronce. Tal como lo manifesté en el Comité de Adquisiciones, es un despropósito gastar casi 5 millones de pesos en una escultura de bronce que pretende representar edificios ya existentes en nuestro centro histórico como la catedral o el acueducto. Esto es una réplica innecesaria. En la réplica, la síndica Susan Melissa Vázquez Pérez respondió que el ejercicio de esta cuenta pública registra ahorros significativos en la reducción de gastos, pagos a proveedores y una reducción del 50% de la deuda. Esto nos da un panorama también que se encuentra la administración
claro, con unos pendientes, pero significativamente se ve que también la administración está trabajando. Por su parte, el regidor del PAN, Hugo Servín Chávez, defendió que los recursos de Morelia son usados de manera adecuada y ejemplo de ello son los resultados claros en toda la ciudad. Si bien el día a día del trabajo del Ayuntamiento de Morelia requiere acción inmediata y resultados, yo quiero comentarles que hubo un ingreso por 1,187.6 millones de pesos durante este trimestre, los cuales han sido ejecutados de una manera adecuada. En respuesta, Edna Martínez señaló que el tema es la claridad en los ingresos y egresos del erario público. También participaron en la sesión de cabildo la regidora del PAN, Marisa Trujillo Magaña, y la del Movimiento Ciudadano, Katia Elena Ortiz Ávila. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y ante el señalamiento de falta de transparencia en los gastos del Ayuntamiento de Morelia que hizo la regidora priista Edna Martínez Nambo, el alcalde moreliano respondió que su administración siempre se ha conducido con transparencia y rendición de cuentas, por lo que confió en que se mantendrá así hasta que termine su administración. Alfonso Martínez señaló que ninguna otra administración se había construido tanto sin recurrir a deuda pública a largo plazo, aún con reducciones del 16% en las participaciones federales, como se prevé también en este 2025. El municipio nunca había hecho una inversión tan grande como la de la ciudad administrativa sin deuda pública. Entiéndase como deuda pública aquella que está registrado en bancos a largo plazo. El municipio sí tiene compromisos financieros de corto plazo que no se consideran como deuda pública, pero por supuesto que son compromisos financieros que se pueden saldar, que son muy controlables. Martínez Alcázar informó también que su administración apostará por la creación de nuevos monumentos y obras que resalten la belleza de la capital, por lo que se construirá una réplica de bronce de la ciudad de Morelia en el faldón del asta bandera del Centro Administrativo Municipal. En entrevista detalló que se realizará esta pieza de bronce a cargo de José Luis Padilla Retana, encargado de esculpir también la Fuente de las Tarascas, y los escultores, marcando un precedente en la época moderna de Morelia. Morelia es una ciudad tan bella que le tenemos que seguir apostando a hacer monumentos, a hacer cosas que resalten a nuestra ciudad. Y esta es una obra de uno de los mejores escultores que tiene Morelia, que es el maestro Retana, y que sin duda alguna va a marcar un precedente y va a marcar también época, y es una obra de arte que va a estar colocada aquí en la ciudad administrativa en el faldón del asta bandera. Como todos los días, les agradezco que nos dejen sus opiniones, sus comentarios, sus saludos. Siempre es grato, por supuesto, darles lectura. Nos señala Lilia Rosales: buenos días, excelente martes para todos. Igual para ti, Lilia. Agustín Cárdenas nos deja aquí un comentario, dice: buenos días, Carlos, para ti, todo tu equipo y a quien está acompañando en el programa. Carlos, el gobernador da puñaladas, ni modo que quiera que le den rosas a él. Es él el que trae la guerra contra Morón, que no tire la piedra y esconda la mano. ¿Cómo busca el gobernador Alfredo Ramírez decir que no es un problema de Morena, entonces es del PRI? Gracias, Agustín, por tu opinión, referente justamente a lo que hace rato le informábamos de lo sucedido en Apatzingán y esta disculpa pública que está pidiendo el gobernador a Raúl Morón. Tere Aguilar nos dice: buenos días, Carlos, excelente martes para todos. Gracias, Tere, igualmente para ti. Gerardo Méndez, buenos días, que Bedoya deje de quejarse y se dedique a solucionar la inseguridad, los cierres de carreteras y calles, que Torres Piña deje de andar afiliando a presidentes municipales y desquite el salario atendiendo los problemas de profesores, los problemas de nuestro estado. Saludos. Gracias, Gerardo, también por tu opinión. César Borgi nos saluda. Dice: le cayó la desgracia a la comandante Chuy, quizás se proclama como quizás si se proclama como normalista,
pronto sea liberada. Ya sabe que a esos pseudoestudiantes se les aplica una ley distinta. Gracias, César, por la ironía con respecto justamente a esto que señalas de la comandante Chuy. Melchor Ornelas, buenos días, Carlos y amigos. Con tristeza se ve que los pleitos son el mejor distractor para los momentos que vivimos en Michoacán y todavía el ayuntamiento se mete a los distractores. ¿En qué cabeza cabe pretender prohibir los corridos en bares, lugares incluyendo hasta eventos particulares? La violencia no les importa, atacar sí los reflectores políticos. Gracias también a Melchor Ornelas por su opinión. Déjenme con esto hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos con el reporte de lo que sucede en torno a la seguridad de Michoacán con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en sitio, y es que 4 integrantes de una familia murieron aplastados por un tractocamión melonero que volcó una curva conocida como el Salitrillo, en la carretera El Temazcal-El Limón. En el lugar se supo que estas personas viajaban cerca de la localidad del Reparo. Las víctimas respondían los nombres de Jorge Brian, Ana María, Fabián Jorge y María Guadalupe, de 23, 42, 49 y 83 años de edad respectivamente. Los ahora afinados circulaban a bordo de un auto provenientes de Paso Ancho. Se dirigían a Morelia. Sin embargo, decidieron detenerse a la orilla del camino para cortar pinzanes de un árbol. Los susodichos recolectaban los frutos, mientras que otro familiar los esperaba en el coche metros adelante. Momento determinado, un tráiler que transportaba melones volcó al llegar a la curva y sobrevino la tragedia. Las mujeres quedaron sin vida debajo del contenedor del vehículo. Los masculinos cayeron a un barranco donde perecieron aplastados por el cargamento. En tanto, en Apatzingán, en una zona cerril al oriente del municipio, se registraron enfrentamientos armados entre células antagónicas del crimen organizado, en los que también fueron detonados explosivos lanzados desde drones. Según documentaron pobladores en diversos videos, estas refriegas tuvieron lugar en una zona de difícil acceso, en las inmediaciones de la Nopalera, donde las ráfagas de armas largas alertaron a los habitantes. En el material compartido por los lugareños, se escuchan las potentes detonaciones del armamento usado por los criminales, pero también se observan las explosiones seguidas por fumarolas tras el estallido de los dronazos. A pesar de que los hechos movilizaron autoridades estatales y federales, los pistoleros se internaron aún más hacia el cerro, donde continuaron con la refriega hasta que cayó la noche, sin que hasta el momento se tenga reporte de muertos o detenidos. Finalmente, pero también en Apatzingán, delincuentes que portaban armas largas ejecutaron a un hombre dedicado a la santería en un inmueble de la colonia Gertrudis Bocanegra. Los criminales, que viajaban a bordo de una camioneta blanca, descendieron del automotor y abrieron fuego en contra de una vivienda en la calle Colegio de San Nicolás. El atentado fue alertado a las autoridades, acudiendo oficiales de Guardia Civil y paramédicos. Sin embargo, a su arribo el ofendido había muerto. Él respondía al nombre de Ricardo G., de 28 años de edad, también conocido como el Brujo de la Gertrudis. En el área quedaron regados múltiples casquillos percutidos para calibre 5.56 y 7.62 por 39. Y estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con esto hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Hasta entonces.